El hombre es, por naturaleza, un animal político, y quien por naturaleza y no por accidente está fuera de la sociedad, se halla por encima o por debajo de lo humano. Ha de ser una bestia o un dios. Aristóteles, Política. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la pequeña ciudad de Estagira, en la actual Estabró, que se encuentra en la costa noreste de la península de Calcidia. Su padre se llamaba Nicómaco y de hecho era el médico personal de Amintas II, el rey de Macedonia, que era a su vez el padre de Filipo y el abuelo de Alejandro Magno. Su madre se llamaba Festis y provenía de Calcis, que es de hecho donde Aristóteles se iba a refugiar en los últimos días de su vida. El interés de Aristóteles por el estudio de la naturaleza quizá comenzó en su juventud, pues probablemente fue instruido por su padre en los rudimentos de la medicina en la corte de Amintas II. Entonces Aristóteles muy probablemente en la infancia haya vivido en la ciudad de Pela, que era el lugar donde se encontraba la corte de Macedonia, y allí haya conocido a Filipo, que más o menos tendría su misma edad. De todas maneras, Aristóteles permaneció muy poco tiempo allí en Pela, porque sus padres murieron cuando todavía era niño. Y lo tomó a su cargo un pariente de la familia, llamado Próxeno, y lo llevó con él a otro lugar en Asia Menor, que se llama Atarneo, cerca de la región de Misia. Allí, en Atarneo, Aristóteles conoció a Hermias, que en ese momento era un simple ciudadano y más adelante se iba a convertir en el gobernante, en el soberano de la ciudad de Atarneo y también de la ciudad de Asos. Cuando Aristóteles tenía unos 17 años, su tutor decidió enviarlo a estudiar al lugar más reconocido de Grecia, la Academia Platónica. Hay que pensar que la Academia Platónica había sido fundada en el 388 a.C., es decir, 4 años antes que Aristóteles naciera. Y ya hacía tiempo que la fama de Platón y de la escuela filosófica que él había fundado se había extendido por toda Grecia. Rápidamente, Aristóteles se convirtió en el alumno más brillante de la academia. Platón comenzó a llamarlo el lector, por su afición a leer todo escrito que llegara a sus manos, y la mente, por su deslumbrante intelecto. En la academia, Aristóteles encontró, además, una muy importante cuestión filosófica que subyacía a la polémica entre Platón y los sofistas: la relación del lenguaje con la verdad. Sofista quiere decir sabio, pero a raíz de Platón y de las polémicas que hubo, esta palabra ha pasado a significar casi lo contrario, es decir, tergiversador, falaz. De cualquier manera, en este contexto Aristóteles recibe la enseñanza del idealismo de Platón, se incorpora a ella. La cuestión crucial en el campo de las ideas está en decidir si con el lenguaje humano se puede llegar a obtener una verdad constante, inmutable, o si el lenguaje humano produce solamente convenciones. En los 20 años de su permanencia en la academia, Aristóteles adhirió a la solución de Platón. Más tarde, habría de criticar la teoría de las ideas y elaborar una entera reformulación del problema. De todos modos, mientras Platón vivió, Aristóteles se mantuvo fiel a sus enseñanzas. Luego, irá desarrollando su propia filosofía, crítica respecto del platonismo, pero siempre cercana a él. Otra crítica importante que le hace Aristóteles a Platón, aparte de la innecesaria duplicación de la realidad, es el tema de la participación. Según la teoría de las ideas, las cosas sensibles son en la medida en que participan de una idea. Pero Aristóteles dice en la metafísica que la noción de participación es una metáfora vacía, que no explica nada. No se entiende de qué manera las ideas pueden ser causa, ¿sí?, respecto de las cosas. Esto también va a tener una incidencia muy fuerte en la ética de Aristóteles, sobre todo cuando él critique la idea del bien platónica.
podría decir que la diferencia central pasa por lo siguiente. Tanto Platón como Aristóteles creen que hay algo que es la forma, la esencia de las cosas. Los dos apuntan a eso y creen que la filosofía tiene que apuntar a eso. Pero la diferencia es que Platón pone esa esencia en un ámbito trascendente y Aristóteles la ubica en un plano inmanente. La diferencia entre la filosofía de Aristóteles y la de su maestro no se definiría hasta después de la muerte de Platón. Cuando Platón muere, Aristóteles decide retirarse de Atenas, probablemente por dos motivos. Por un lado, por cuestiones políticas. Ya en esta época había conflictos entre Atenas y Macedonia. Y por otro lado, por cuestiones filosóficas. Cuando Platón muere, o antes de morir, decide dejarle la conducción de la academia a su sobrino Espeusipo, que justamente representaba una de las tendencias de la filosofía platónica que a Aristóteles menos le agradaban. Entonces, por eso Aristóteles decide retirarse. Aristóteles viajó a Aterneo, donde se encontró con su amigo Hermías, soberano de la ciudad. Junto con dos platónicos, Erasto y Corisco, fundó una escuela filosófica en la ciudad de Asos. Filipo decide llamar a Aristóteles para que sea el preceptor de Alejandro Magno, que en ese momento ya tenía 13 años. Entonces Aristóteles decidió viajar y aceptar la invitación de Filipo, y poco tiempo después de que se fue, Hermias cayó en poder de los persas y lo torturaron para que él revelara secretos que sabía de la invasión que estaba preparando Filipo de Persia. Aristóteles se conmovió mucho por esa muerte heroica, porque en ningún momento reveló los secretos de Filipo, y le dedicó un poema que más adelante le iba a traer problemas, porque los atenienses le iban a acusar de irreligiosidad y de impiedad por haber compuesto un poema a una persona que más parecía ser digno de un dios que de un ser humano. El poema a Hermías no fue el único homenaje que Aristóteles rindió a su infortunado amigo. Hermías no tenía más familiares que una hermana menor, cuyo nombre era Pitia. Aristóteles se hizo cargo de ella y poco tiempo después la desposó. Mientras, se dedicó a la formación del joven Alejandro. En el año 340, al morir Filipo, Alejandro fue nombrado regente de Macedonia. Aristóteles volvió entonces a Estagira, su ciudad natal. Luego de pasados 5 años allí en Estagira, en el 335, Aristóteles vuelve a Atenas. Era un hombre que tenía 50 años, era sin duda el pensador más famoso, el más reconocido de toda Grecia. Y en ese momento, la sucesión de la academia había pasado a manos de Genócrates, de quien Aristóteles en un primer momento había sido amigo y había compartido doctrinas filosóficas, pero ahora se había distanciado mucho de él. Entonces decidió fundar una escuela por su cuenta, ahora sí distinta de la academia, incluso opuesta a la dirección y al pensamiento de la academia. Aristóteles alquiló unas casas que estaban junto al santuario dedicado a Apolo Liceo. De ahí tomó su nombre la escuela aristotélica, el Liceo. En el terreno arrendado había además un jardín que tenía senderos. A Aristóteles le gustaba pasear por este lugar mientras daba sus clases de la mañana, dedicadas a los discípulos más avanzados. Como en griego, paseo o lugar de paseo se dice perípatos, los asistentes a esas clases fueron llamados peripatéticos. Los apuntes correspondientes a las clases que impartía Aristóteles por la mañana son lo que se ha llamado escritos esotéricos y son los que conservamos. De los otros, llamados exotéricos, solo nos han llegado algunos pocos fragmentos. Respecto a las obras de Aristóteles, hay que distinguir entre obras exotéricas y obras esotéricas, con X, exotéricas, y esotéricas con S. Las obras exotéricas son, al parecer, las obras que Aristóteles había destinado a la publicación. Eran, según testimonios, diálogos a imitación de los de Platón, o parecidos a los de Platón. Pero el problema es que las obras que supuestamente Aristóteles destinó a la publicación no se conservaron, o mejor dicho, se conservan solo fragmentos. Lo que sí constituye el corpus aristotélico son las llamadas obras esotéricas, las obras destinadas
las horas destinadas a un auditorio de alumnos. Básicamente lo que se conservan de Aristóteles son notas y apuntes de clase. De allí el tono bastante árido y elíptico que tienen las obras de Aristóteles. Según Cicerón, los diálogos hoy perdidos de Aristóteles eran un río de oro por su elocuencia y su lenguaje elegante y preciso. Además de las obras esotéricas y exotéricas, también integran el corpus una serie de recopilaciones sobre temas muy diversos y una cierta cantidad de obras cuya atribución a Aristóteles resulta dudosa. La obra aristotélica en su conjunto, o al menos lo que conocemos de ella, demuestra la amplitud de sus intereses intelectuales. Lógica, física, biología, ética, metafísica y política, entre otros. Bajo la dirección de Aristóteles, el Liceo se constituyó en un foco de cultura y no dudó en fundar la primera gran biblioteca de la antigüedad, como también un gran museo y un zoológico. Por lo que sabemos, Alejandro subsidiaba al Liceo y eso fue lo que le permitió a Aristóteles conseguir un gran número de volúmenes, por la cual hizo una gran biblioteca, que de hecho iba a ser un anticipo de la escuela de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría, y por otra parte logró conseguir gran cantidad de mapas y gran cantidad de animales para hacer un zoológico. Los años en que dirigió el Liceo fueron los más productivos en la vida de Aristóteles. De esta época data la mayor parte de su obra, y aunque solo una parte de ella haya llegado hasta nosotros, sabemos que era vastísima. Los escritos conservados llenaron 106 rollos de papiro de los 550 que, según el catálogo alejandrino, ocupaba antiguamente su producción escrita total. Los escritos conservados alcanzaron para fundar el pensamiento científico del helenismo y a través suyo de los futuros mundos árabe y europeo. Una paradoja en Aristóteles. Es un científico que comete grandes errores. Se podrían mencionar muchos. En medicina, por ejemplo, obstinadamente sostiene que el centro de la organización fisiológica es el corazón y no el cerebro. Y así podríamos agregar muchísimos otros errores. Sin embargo, Aristóteles sobrevive y pervive todavía porque tiene un método y una forma de ver las cosas con una impresionante capacidad de reelaboración. Aristóteles acomete de alguna manera la primera sistematización o clasificación de las ciencias en la metafísica. Allí divide a la ciencia o el pensar discursivo en tres clases. Estarían las ciencias productivas, las ciencias prácticas y las ciencias teóricas. Las ciencias productivas apuntan a la producción de objetos bellos y útiles. Las ciencias prácticas se ocupan de la acción y ahí encontraríamos a la ética y a la política. Y las ciencias teóricas, que se ocupan del conocimiento por el conocimiento mismo, en esas ciencias teóricas Aristóteles ubica a la física, ubica a la matemática y ubica a la teología o filosofía primera o lo que se debe llamar metafísica como ciencia suprema, ¿sí? En la medida en que tiene como objeto esas realidades inmateriales e inmóviles que son lo divino, ¿no? O que implican lo divino. El ser humano, Aristóteles lo definía así, es un animal racional. Entonces, nuestro conocimiento primero parte de los sentidos, de la experiencia. Y una vez que hemos captado nuestro conocimiento sensible, nuestra inteligencia puede realizar una labor de abstracción desde esos datos sensibles. Entonces, la mejor manera de comprender el pensamiento de Aristóteles es partir justamente de la concepción que él tenía acerca de lo natural, acerca de lo físico. Desde allí uno se puede elevar a la consideración sobre las otras disciplinas, la filosofía primera, la psicología, etc. Puesto que el pensamiento de Aristóteles partía de la observación, su primer problema fue el del cambio. El pensamiento anterior había opuesto el cambio al ser. Por su parte, Aristóteles acuñó la noción del ser en potencia, que no es un no ser,
y tampoco un ser pleno, lo que en la terminología aristotélica se denomina ser en acto. Esta noción le permitió explicar el cambio como un paso del ser en potencia al ser en acto. Así, por ejemplo, la madera es una mesa en potencia y la mesa, por otra parte, es una madera en acto. Para explicar el cambio al que todas las cosas del mundo están sometidas, hay que pensar que en cada caso hay algo que cambia. Aristóteles llamó ousia a ese algo. La palabra griega ousia designaba el verdadero valor de una propiedad puesta como garantía en una transacción comercial. La ousia de un terreno era lo que ese terreno auténticamente valía, lo que objetivamente representaba, su realidad. La palabra fue traducida luego por los romanos como sustancia, es decir, lo que está por debajo, lo que sostiene. Lo sostenido por la sustancia son los accidentes. Una silla puede ser más vieja o más nueva, más clara o más oscura, pero seguirá siendo lo que es. Podemos hablar de la realidad o del ser en sentido categorial, y ahí aparecen las 10 famosas categorías de Aristóteles, que son los predicados más generales para hablar acerca de la realidad, ¿sí? Son de alguna manera la constante, ¿sí? O las constantes a partir de las cuales se llenan los distintos accidentes. En cuanto al cambio, Aristóteles propuso 2 causas intrínsecas y 2 extrínsecas. Esas 4 causas serían las necesarias para explicar todo cambio. Aristóteles considera que solo los compuestos de materia y forma pueden cambiar, porque para Aristóteles es la materia lo que implica la potencialidad. A su vez, Aristóteles reconoce 4 tipos de cambio. Los cambios se refieren a las distintas categorías. En primer lugar, tenemos el cambio de la sustancia. A este cambio Aristóteles lo llama respectivamente generación y corrupción. El cambio aplicado a la categoría de cualidad se llama alteración. El cambio aplicado a la categoría de cantidad se llama aumento y disminución. Y el cambio aplicado a la categoría de lugar es la traslación o el movimiento propiamente dicho. Aristóteles considera que la materia y la forma son las causas intrínsecas del cambio. Pero aparte de las causas intrínsecas del cambio, se encuentran las causas extrínsecas, que son la causa eficiente o agente y la causa final. Volviendo al ejemplo de la madera y la mesa, para Aristóteles el carpintero es la causa eficiente, es el que hace que esa madera se transforme en la mesa. Y la causa final es aquello para lo cual es hecho el objeto. En el caso de la mesa, apoyar un libro sobre ella, por ejemplo. Aristóteles llega a mostrar así que el movimiento no es algo que excluya al ser, sino que por el contrario lo supone. Esta doctrina de Aristóteles, expresada así en términos de acto y potencia, es muy importante porque él de ella va a sacar conclusiones muy elevadas. Por ejemplo, a partir de esa doctrina sobre el acto y la potencia y el movimiento, va a explicar la existencia de Dios, que Aristóteles llamaba el primer motor inmóvil. Dios como acto puro, primer motor que mueve sin distancia a todo lo demás, plenitud sin carencia alguna. Aristóteles lo definía como vida feliz y perfecta, goce infinito, pensar que se piensa a sí mismo. El hombre puede tener solo un atisbo de esa plenitud gozosa en la medida en que participa de la inteligencia contemplativa. Aristóteles señala al principio de la metafísica que la sabiduría tiene que apuntar a lo más universal y al conocimiento de la divinidad. Además de su despliegue en la física, la lógica, la biología y la metafísica, el pensamiento de Aristóteles abordó los problemas éticos y políticos. En el campo de la ética, al considerar que se trataba de una ciencia práctica, se alejó radicalmente de la posición platónica. No se trata de ver en qué consiste la virtud al estilo socrático, qué es en sí la virtud, sino encontrar la manera de hacernos virtuosos. O sea, es muy importante el tema del hábito, el tema de la práctica, formar el carácter, el ethos a partir del hábito. En cuanto a la política,
Aristóteles entendió que era la continuación y culminación de la ética. No intentó proponer algún tipo de gobierno ideal. No se trataba de hablar de la ciudad perfecta, sino de la mejor ciudad posible. Para ello, partió de la convicción de que el hombre es naturalmente un ser social o político que necesita de los otros y que establece con los otros tensiones y acuerdos, conflictos y equilibrios. Toda forma de gobierno, según esto, es inestable y sujeta a cambios. Para Aristóteles, la política es el prototipo de toda capacidad humana y su objetivo es la vida feliz y digna de los ciudadanos. Los sofistas predicaban que los principios de la vida social son meramente convencionales y contrarios a la naturaleza. Aristóteles sostuvo, en cambio, que el hombre está, por su propia naturaleza, destinado a vivir con otros hombres en el ámbito de la polis. Los sofistas afirmaban también que el Estado surge artificialmente de un contrato que restringe la libertad de cada uno en defensa de sus intereses mutuos. Pero Aristóteles mostró que nadie es libre ni plenamente humano fuera de la comunidad política y que ella no se organiza solo en torno de necesidades comunes, sino también por objetivos compartidos entre sus integrantes. Entonces Aristóteles, en vez de crear nuevas ciudades ideales, se pone a estudiar las ciudades reales y escribe un libro que está publicado, está traducido al castellano también, que se llama La Constitución de Atenas, que era una especie de archivo de qué había ocurrido en la Atenas del siglo V y parte del IV. Y analiza la enorme documentación que va archivando, y en ese análisis está su teoría política. La teoría del equilibrio entre las fuerzas, la teoría del equilibrio entre la posesión económica de los ciudadanos, la teoría de la relación entre monarquía, aristocracia y democracia, donde no aparece un programa absoluto, es decir, ideal. Si nos preguntamos cuál es la importancia de Aristóteles en la historia de la filosofía, podemos ver que si bien tomada en conjunto, la historia de la filosofía nos muestra muchas tendencias filosóficas o autores que se alejan del aristotelismo, al mismo tiempo, o en última instancia, observamos que siempre hay un retorno a la filosofía aristotélica. Es decir, que la filosofía de Aristóteles es una continua fuente de inspiración para los filósofos. Y por eso mismo se puede decir que la filosofía de Aristóteles es una auténtica filosofía perenne. En junio del 323 murió su protector, Alejandro de Macedonia, y Aristóteles sintió su vida en peligro. Ya el maestro de Platón, Sócrates, había sido condenado a muerte por los atenienses en el año 399 a.C. Aristóteles, en una carta a un amigo, explicó que abandonó Atenas en el 323 para impedir que los atenienses pecaran por segunda vez contra la filosofía. Al dejar Atenas, Aristóteles se instaló en la casa de la familia de su madre, en Calcis, Eubea. Murió allí poco después, en octubre del 322 a.C., a la edad de 63 años. Cada cosa se esfuerza, en cuanto está en ella, por perseverar en su ser. Baruch Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico. Parte tercera, proposición 6.
Baruch Spinoza. Spinoza, nace en el año 1632 en la ciudad de Ámsterdam, y nace en el seno de una familia judía, permanece en Portugal hasta fines del siglo XVI, donde nuevamente la corona toma una política muy, sangrienta con el pueblo judío, implementando la muerte y la cárcel de los judíos para confiscar sus bienes y acrecentar los recursos de la corona, que se encontraba en una fase colonialista. En esta circunstancia, el padre de Spinoza, Miguel Spinoza, decide emigrar y pasa primero por Nantes, una ciudad francesa, y luego se radica en Ámsterdam. La familia de él, podríamos decir que mantuvieron la tradición judía, la práctica religiosa, sus costumbres, pero debieron salir perseguidos o exiliados como tantos otros. Y su familia vive en Ámsterdam, la capital de Holanda, en tiempos de muchas disputas entre los monárquicos y los republicanos, cosa que ya también había o estaba ocurriendo en Inglaterra y estaba por ocurrir, aconteciendo también en Francia. Baruch Spinoza, también conocido como Benedicto Spinoza, perteneció a una familia que ocupaba una buena posición en la comunidad judía de Ámsterdam. El padre de Baruch era un rico comerciante y trató de dar a su hijo una educación impecable. Con el tiempo, el joven colaboró con las actividades comerciales familiares, pero sus intereses eran otros. Su padre empezó a pensar en él como en un futuro rabino. Comienza teniendo una educación, religiosa en la comunidad, en la escuela de la comunidad judía, y se dedica a estudiar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, a estudiar hebreo, para conocer y leer las Sagradas Escrituras. Entonces es sobre todo una educación religiosa la que él comienza a tener, que de alguna manera influye en su pensamiento porque tiene por centro a Dios. Y la idea fundamental de toda su filosofía parte de la idea de Dios y de entender qué cualidades y atributos surgen de esa idea de Dios, ¿no? Así que ya desde el principio, de sus primeros tiempos, la educación que recibe Spinoza es una educación religiosa, que de alguna manera le enseña o lo lleva a poner a Dios como centro de todos sus pensamientos, ¿no? Lo que va advirtiendo Spinoza es que la práctica religiosa, las formas institucionales de la religión judía y otras también, le parecían como reñidas con el espíritu mismo de la religión y básicamente el pensamiento judío. De eso parte desde allí hasta llegar a una revisión y una reformulación de la misma idea de Dios. Allí es donde aparecen una de las características verdaderamente escandalosas de su pensamiento. Además de familiarizarse con la lectura del Antiguo Testamento y el Talmud, y con las especulaciones de la Kabbalah, los intereses intelectuales del joven Spinoza se orientaron hacia las matemáticas, la filosofía y los idiomas. Su abierta inteligencia lo llevó a cuestionar los puntos de vista ortodoxos para la interpretación de la Escritura, y en 1656, cuando solamente tenía 24 años, fue solemnemente excomulgado. De modo que a partir de ese momento quedó prohibido a cualquier miembro de la comunidad judía leer sus textos, relacionarse con él e incluso acercarse físicamente a su persona. La excomunión
en la iglesia judía, en la sinagoga, es o puede ser o más leve o más dura que lo que conocemos habitualmente por excomunión en el mundo católico cristiano, porque tiene 3 planos, uno podríamos decir leve, uno mediano y otro muy duro. La que recibió, la que le infligieron a Spinoza es la muy dura, que se llama el jerem. El jerem es una maldición prácticamente, serás maldito de día y de noche, y los animales, y en fin, y que es ilevantable. Quien recibe el jerem lo recibe para siempre. Los motivos de la dura condena aplicada a Spinoza hay que buscarlos en sus primeros escritos filosóficos. Allí planteaba que Dios no era solo espíritu eterno, sino también cuerpo infinito. En ello partía de la filosofía de Descartes, corrigiéndola. Si Descartes afirmaba que había 2 sustancias, la extensa y la pensante, Spinoza entendía que ambas eran en realidad modos de una única sustancia superior, que era Dios. Pero, de este modo, al conferir la extensión infinita a la sustancia divina, se la identificaba con el universo, con la naturaleza. Para los rabinos, esto era simple panteísmo. Entonces, si en lugar de postular un Dios, tal como lo postuló la religión judeo-cristiana, nosotros postulamos un Dios que sea a la vez sustancia y que a la vez se identifique con la totalidad de la naturaleza, entonces no vamos a caer en ese orden de inconsistencia lógica. ¿Por qué? Porque justamente Dios va a ser absolutamente infinito. ¿Por qué? Porque va justamente a comprender dentro de sí la totalidad de lo real. Y además, Dios va a ser absolutamente perfecto. ¿Por qué? Porque justamente no queda nada fuera de sí, ninguna perfección posible o resto de realidad queda fuera de Dios como entidad. Obviamente, Spinoza iba a ser acusado de panteísmo, pero hay que tomar en cuenta que el panteísmo de Spinoza no es un panteísmo al modo místico o al modo en que muchas veces intentó comprendérselo o incluso reprochárselo. El Dios de Spinoza es un Dios que contiene en sí mismo la totalidad de lo real y es una especie como de entidad lógica de la cual se va derivando justamente lo real. Dios existe, pero no es trascendente. ¿Qué es si no es trascendente? Es inmanente a la realidad misma. Por lo tanto, una relación entre personas es una relación en donde la actividad de Dios está presente, porque no nos trasciende. Quiere decir que las relaciones que vinculan a los seres y las cosas entre sí, por allí está circulando la idea de Dios. No es ninguna figura eminente, ninguna entidad moral, ningún ser todopoderoso, sino que lo todopoderoso es la naturaleza misma. Spinoza dice que concebir a un Dios que no es extenso es quitarle una de sus perfecciones. Entonces, un Dios absolutamente infinito no solamente tiene que incluir el pensamiento, sino que además tiene que incluir la extensión. Ahora bien, ¿qué es esta extensión? Este atributo, que es la extensión, en realidad está conformado por la totalidad infinita de los cuerpos. Esto es, por el aspecto que presenta la totalidad de los cuerpos, constituyendo al universo. Ahora, ¿qué pasa? Esta totalidad de los cuerpos, en realidad, es una especie de sistema cerrado. Hoy en día podríamos decir, y este es un anticipo realmente revelador de Spinoza, que el sistema de la extensión es un sistema de energía. ¿Por qué? Porque en realidad los cuerpos están constituidos por corpúsculos que van cambiando de forma y van adquiriendo nuevas configuraciones de forma permanente. Spinoza afirmó también que era imposible demostrar la inmortalidad del alma y que la Biblia debía ser libremente interpretada, sin prestar atención a la exégesis oficial. La hostilidad hacia Spinoza no cesó con la excomunión y hasta se llegó a atentar contra su vida. Como consecuencia de ese intento de asesinato, fue a residir a un pueblito cerca de Leiden y 3 años más tarde a los alrededores de La Haya.
trató de llevar una vida discreta, reservada y dedicada al estudio y la escritura. Se le conoce un único intento de formar una familia que no prosperó porque el padre de la novia impuso la condición de que Spinoza abrazara el cristianismo. Toda su obra filosófica y todo el desarrollo de su profesión y de su pensamiento lo hace apartado y de alguna manera rechazado por el mundo, religioso y el mundo incluso filosófico. Es muy interesante ver cómo las reacciones que suscita Spinoza, reacciones muy fuertes, de rechazo y de aceptación. O sea, por ejemplo, algunos han llegado a decir que de todos los hombres que el diablo había utilizado para destruir la obra de Dios, Spinoza era el peor de todos. Incluso algunos lo acusaban que como en realidad se dedicaba a escribir y a trabajar de noche, lo hacía porque se ocupaba de obras de las tinieblas. Baruch Spinoza. En 1673 se le ofreció una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, pero la rehusó para mantener su independencia y aislamiento. Solo 2 obras fueron publicadas por Spinoza durante su vida: Los principios de la filosofía de Descartes y el Tratado Teológico Político, aparecido anónimamente en 1670. Poco después de su muerte, irían apareciendo sus otros escritos y su obra más importante, La ética demostrada según el orden geométrico. Porque en realidad Spinoza escribió su obra principal siguiendo el método de Euclides. El método de Euclides parte de ciertos axiomas y de ciertas definiciones, y a partir de esas definiciones y de esos axiomas se van derivando, lógicamente, una serie de proposiciones a lo largo de las cuales se demuestran justamente esas definiciones y esos axiomas de los cuales se partió. Él dice que va a tratar de las pasiones y de los sentimientos humanos como si se tratara de líneas y de puntos. Entonces, la ética que funda Spinoza es una ética objetiva, es una ética que es deducida justamente como se deducen las propiedades de un triángulo. Entonces, el amor intelectual, que es la figura, de Spinoza, o el elemento, donde culmina toda la ética de Spinoza, el planteo ético de Spinoza, es alcanzar la forma de conocimiento más perfecta por la cual yo veo toda la realidad surgiendo, cada cosa singular surgiendo, o como un modo, finito, y todas las cosas relacionadas entre sí, que en el fondo están surgiendo de ese ser divino que es Dios. Surgiendo obviamente necesariamente, constantemente en todo momento. E incluso me comprendo a mí mismo como una manifestación de Dios, y ese amor que yo tengo a esa fuente de la cual surjo, o a esa causa inmanente que es Dios, me doy cuenta que es Dios amándose a sí mismo. El problema no es Dios, sino el uso político-moral que se hace de Dios. Este es un tema tal vez el más escandaloso, en donde a partir de ello él dice toda moral que construye qué es el bien y qué es el mal es un aparato de sometimiento y obediencia. De ahí que su libro principal, La ética, sea el texto más escandaloso, donde dice son las relaciones entre las cosas y entre los hombres las que establecen lo bueno y lo malo. No existe el bien y el mal, sino lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Aquello que, no siendo yo mismo, me afecta y me produce sentimientos de alegría. Me compone. Aquella otra cosa que el término que utiliza son encuentros, que se generan encuentros y composiciones.
lo que genera desencuentros y descomposiciones en las afecciones entre los seres y las cosas, son las pasiones tristes. Spinoza, tanto en la ética como en su tratado político, hace una crítica muy fuerte a aquellos filósofos y teólogos que tratan a las pasiones humanas como si fueran pecados o vicios de una recta razón. Y lo que va a marcar Spinoza es que las pasiones son constitutivas de la naturaleza humana, que son tan naturales como las acciones. Y bueno, que solo sobre el reconocimiento de este carácter pasional ineludible en todo hombre es que efectivamente se va a poder acceder al conocimiento. La filosofía de Spinoza parece priorizar el aspecto lógico, formal o arquitectónico del sistema, su orden geométrico. Sin embargo, le da gran importancia a aspectos tan poco formales como el cuerpo, las pasiones, los afectos y ese deseo o impulso que recibe el nombre de conato. Concretamente dice Spinoza que todas las cosas particulares, todos los cuerpos particulares, justamente se encuentran en interconexión. Cada cuerpo es una entidad autónoma, relativamente autónoma. ¿Por qué? Porque cada cuerpo está animado por lo que Spinoza llama el conato. El conato es una tendencia de la cosa a permanecer o a mantenerse en la existencia. De alguna manera, el conato es la esencia de toda cosa singular. Es decir, según Spinoza, todas las cosas singulares, incluidos los hombres, tenemos o poseemos un conato. Este conato, que años después, por ejemplo, se llamaría instinto de vida, o incluso en Freud, libido, es decir, esto que nos lleva a permanecer en la existencia. El conatus, para definirlo con precisión, quiere decir que cada cosa, en cuanto puede, persevera en su ser. Es decir, para decirlo más fácilmente todavía, cada cosa, en la medida en que dependa de sí misma, quiere seguir siendo. En la medida en que no haya circunstancias exteriores que le impidan ser, cada cosa persevera en ser. Los conatos también, además, se pueden unir entre sí para justamente constituir nuevos organismos o nuevas relaciones. Es más, va a decir Spinoza que si nosotros vamos subsumiendo los cuerpos, uniéndolos entre sí, entonces vamos a encontrar que, bueno, por ejemplo, en esta habitación estamos acá reunidos, entonces nosotros a su vez somos un cuerpo. A su vez, dentro de esta ciudad conformamos una multitud de individuos, entre todos conformamos otro cuerpo. Y así, si nosotros vamos ascendiendo en la multitud de los cuerpos, llegamos justamente a la faz total del universo, es decir, a la configuración de todos los cuerpos. Existe el individuo, pero el individuo es la colectividad. Entre lo colectivo y lo individual no hay ninguna separación. Entre lo político y lo social tampoco hay una separación. Lo político es una forma de desagregar lo social en donde unos hacen obedecer a los otros. Para Spinoza, lo social debe pensarse como un encuentro que potencia el conato de los individuos. En vez de sostener, como el filósofo inglés Thomas Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, Spinoza entiende que cada hombre completa a los otros y es completado por ellos. Una comunidad es un individuo colectivo que potencia las posibilidades y los derechos de sus miembros. En Spinoza, a diferencia de las teorías contractualistas, en ningún momento hay contrato ni hay cesión del derecho natural. Él parte también de la idea de que en el estado de naturaleza el hombre cuenta con su derecho natural. Pero justamente al estar enfrentado con los otros hombres, su cognatus está totalmente debilitado y
por una cuestión de utilidad y para poder perseverar en la existencia, el hombre, desde la teoría spinoziana, reconoce que lo más útil para un hombre es otro hombre. Y así es como se constituye un cuerpo político. El conato, el apetito y el deseo son tres nombres que tienen un único referente, es decir, los tres designan una única entidad. Ahora, ¿qué es este conato? Este conato o este deseo es justamente uno de los nombres que recibe la esencia de todo lo existente. Según Spinoza, nosotros somos conato, nosotros somos deseo. Baruch Spinoza falleció de tuberculosis en 1677. Solo tenía 44 años de edad. Su filosofía fue a la vez mística y racionalista, iluminista y religiosa. Ha influido a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a Sigmund Freud, a Gilles Deleuze y a muchos otros pensadores. Hay un antes y después de la lectura de Spinoza. Podríamos decir, te da vuelta la cabeza. Pero al decir te da vuelta la cabeza, en términos spinozianos, te da vuelta el cuerpo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. La idea de pecado, la idea de culpa, la idea de mal, la idea de envidia, la idea de rencor, la idea de odio, es completamente expulsada de la concepción spinoziana. Lo que hay es positividad, encuentros, composiciones, relaciones, vinculaciones limitadas, precarias, porque somos modos precarios de una totalidad. Si bien Spinoza era un filósofo del siglo XVII, su obra no deja de aportarnos una serie de caminos para interpretar la política, y bueno, para pensar la realidad. La filosofía tiene eso que de algún modo siempre nace en una época, en un contexto determinado, una situación política, económica determinada, desde la cual el filósofo habla. Pero al mismo tiempo tiene algo perenne que le permite perdurar en el tiempo y volver a hablar de él, y que en algunas cosas vuelva a conmover. Las ideas que alguna vez algún filósofo planteó en algún momento de la historia de la filosofía, ¿no? Entonces Spinoza tiene eso. Uno puede volver a leerlo, y si bien hay mucho contexto en su obra también hay un valor que es eterno, por el cual uno lo puede traer de nuevo y hacer una lectura y encontrar algo interesante para el mundo contemporáneo. Uno puede pensar si acaso este programa de Spinoza no es demasiado ambicioso, es decir, pretender que nosotros veamos como seres finitos las cosas desde la especie de la eternidad, como la vería este Dios sustancial que Spinoza nos propone, tal vez quizás es una exigencia demasiado ardua. Sin embargo, el mismo Spinoza termina su ética con las siguientes palabras: todo lo excelso es tan difícil como raro. Esto es, él reconoce realmente que no es fácil lograrlo. Sin embargo, tenemos que intentar hacerlo.